Seguimos en Conexión B Análisis Entrevista. Vamos a continuar con este tema. Fíjense que el periódico El Financiero, en su sección nacional, trae la declaración de Ken Salazar, quien es el diplomático, el embajador de Estados Unidos aquí en México, y dice que es imperante actuar contra cárteles sobre el asesinato de los estadounidenses en Tamaulipas. Ante esto, después de la desaparición de los 4 ciudadanos norteamericanos y la muerte de ellos, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, lamentó los hechos ocurridos en Tamaulipas y afirmó que se debe actuar contra el narcotráfico. Dijo textualmente: este ataque contra nuestros ciudadanos demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles. Les comparto mi declaración al respecto, publicó en su cuenta de Twitter. Como les comentamos hace un momento, sigue escalando la tensión, la presión, sobre todo para nuestro país en este tema específicamente, y vamos a escuchar en voz de otro experto en temas de seguridad nacional, rector de la Universidad de las Naciones aquí en Veracruz, Arturo Matielo Canales. Lo tenemos directamente en línea telefónica para que nos comente. Arturo, muy buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Pues tema que viene en escalada en contra nuestra y sobre todo ejerciendo una gran presión para el gobierno de Joe Biden, el que puedan intervenir el ejército en México contra los cárteles de la droga aquí en nuestro país. Las consecuencias que esto nos puede traer, Arturo. Mira, Jorge, yo creo que la pregunta no es si pueden intervenir. Creo que de hecho ya el gobierno de Estados Unidos, a través de políticas públicas trinacionales, de tratados de seguridad de Norteamérica, de alguna forma ha intervenido en la política de seguridad mexicana. Sin embargo, la pregunta que está en el aire en Estados Unidos es: ¿bajo qué modalidad podrían ellos intervenir directamente en la en el índice de delincuencia mexicano? Pues, ¿cómo podrían ellos de manera activa y de manera directa intervenir en política de seguridad mexicana? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda sería si hay un marco jurídico, un marco legal internacional que permitiera el ingreso de Fuerzas Armadas de Estados Unidos o tecnología de Estados Unidos en territorio nacional, porque está el tema de la soberanía de por medio, ¿no? Y creo que en eso tendríamos que remontarnos a la guerra de los Balcanes de los 90, en donde Yugoslavia explotó, en el sentido de que hubo una balcanización de la ex Yugoslavia y solamente se dividió para crear Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Eslovenia, en fin, se crearon muchos países. Creo que el escenario que plantearía el gobierno norteamericano es un escenario similar. Esto es, México se está balcanizando, ya hay grandes porciones del territorio nacional, más del 35% a decir del gobierno de Estados Unidos, que ya se encuentra bajo el control de los grupos irregulares. Yo ya ni siquiera les llamo grupos delincuenciales, son grupos irregulares, y esto daría la pauta para una intervención no solamente de Estados Unidos, sino multinacional, con o sin la declaración de grupos terroristas, porque si te fijas en la iniciativa del Congreso de Estados Unidos, la iniciativa republicana, hablan de grupos extranjeros que le hacen daño a Estados Unidos. Son 3.000 kilómetros de frontera con ellos, que por razones de seguridad nacional y sobre todo marcan una pauta cuando establecen que puedan desestabilizar o que estén causando desestabilización en el hemisferio occidental. Esto significa que están ampliando su horizonte y que podrían, en caso de aprobar esta iniciativa, dejarle al presidente Biden la posibilidad, valga la redundancia, de solicitar
acciones armadas directas o remotas en un territorio extranjero que no sea Estados Unidos, pero con aquellos grupos que incidan en su seguridad nacional, y es el caso de México y de los cárteles, porque Estados Unidos culpa a los cárteles mexicanos de estar atrás de la introducción masiva de fentanilo, que ya ha ocasionado la muerte de más de 300,000 jóvenes norteamericanos en el país vecino, Jorge. Es correcto, Arturo, y hablas de la balcanización de Yugoslavia, donde efectivamente se escindió y bueno, fueron ya varios países, Croacia también entre uno de ellos. Sin embargo, me viene también a la mente a principios de los 90, también cómo se hizo este Plan Colombia, donde Estados Unidos intervino directamente en Colombia para poder también acabar sobre todo con los dos principales cárteles de la droga en ese entonces, que era el de Medellín, de Pablo Escobar, y el de Cali, de los Orihuela. ¿Se podría dar también en ese sentido, Arturo? Sí, sí se podría dar, sobre todo, Jorge, porque, reitero, no hay que perder de vista que México tiene 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y esta franja fronteriza le está causando muchos problemas a la seguridad interior de Estados Unidos. Entonces, ellos pueden apelar incluso a la defensa de su seguridad interior, porque al final del camino, pues México tiene un tratado de libre comercio y un tratado de seguridad norteamericana. Entonces, tienen un marco jurídico amplio a través del cual pueden actuar. Y me refiero a esto porque, aunque el gobierno de Estados Unidos permanentemente dice que, bueno, necesita el visto bueno del gobierno de México, la realidad es que con esta iniciativa de ley se podrían brincar al gobierno de México, porque hay tratados internacionales firmados. Lo que no tienen es una capacidad jurídica que recaiga en el presidente norteamericano para que dé la orden. Esto es una orden ejecutiva. En el caso de Colombia, el gobierno de Colombia le solicitó al gobierno de Estados Unidos el apoyo. No es el caso mexicano, pero si aprueban esta iniciativa, lo que es la iniciativa 18, en el Congreso norteamericano, donde tiene mayoría el Partido Republicano y soportada entre 21 fiscales de los Estados Unidos, todos republicanos, ya emitieron una solicitud al gobierno de Biden para que se declare como grupos terroristas a los grupos irregulares en México. Pues ya están generando todo un contexto jurídico y están preparando a la opinión pública en Estados Unidos para que en cualquier momento puedan tomar una acción directa, y entonces vamos a entrar en otro escenario, Jorge. ¿Consecuencias para México si se diera este escenario bajo tu perspectiva, Arturo? Pues las consecuencias tienen que ver, una, con el turismo, porque se nos caería el turismo no solo de Estados Unidos, sino el turismo internacional. Dos, con el envío de remesas, porque también hay una propuesta de generarle un porcentaje entre el 5 y el 10% de impuestos en Estados Unidos a las remesas que envíen los connacionales en México. Tendríamos un escenario pues de franco enfrentamiento, ¿no?, con el gobierno de Estados Unidos, y esto incidiría en los ingresos que recibe nuestro país del país vecino del norte, y sabemos que el 80% de nuestra actividad económica depende de Estados Unidos. Entonces estaríamos peleándonos con Sansón a las patadas, ¿no? Yo creo que tiene que haber algún entendimiento de altísimo nivel para que se controle esta situación, y desde luego no estar pues con bravuconadas o bravatas, porque lo único que hacen es generar una mayor polarización en Estados Unidos, y en cualquier momento varios demócratas, como es el caso de Bob Meléndez, que es un senador muy respetado del Partido Demócrata, que empiezan a cargarse hacia la opinión de una intervención militar directa en México, Jorge. Bueno, es un tema complicadísimo que traemos encima, y ojalá, como dices, que haya un entendimiento del más alto nivel para que esto no se dé. Arturo, te agradezco muchísimo tu punto de vista, vamos a seguir muy al tanto contigo. Al contrario, Jorge, muchas gracias y muy buena tarde.
Igualmente, muchas gracias a Arturo Matielo Canales, él es rector de la Universidad de las Naciones aquí en Veracruz, experto en temas de seguridad nacional. Con esto que ojalá no se dé, pero vamos a esperar a ver qué es lo que sucede.